muy buenas a todos y a todos, bien llegáis y bien llegáis, collacios y collacios, aquí entamamos un nuevo directo aquí en Alderiques. Como os anunciamos en nuestras redes, güey, tenemos una convidada que es la concejala de Cultura del Concello de Mieres, que es Rocío Antela, ya la tenemos per ahí. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Teníamos muchísimas ganas de estar contigo, damos les más fondes gracias de atender al Deriques este directo, son este miércoles 4 de octubre, 19 horas 12 minutos, teníamos muchas ganas de falar contigo, por eso, porque tienes una historia per guapa y teníamos también eso, ganas de falar un poquillín del Concello Mieres, de la tostalla que la cultura. Pero a lo primero, bueno, y tu primera experiencia en esto del Twitch en directo, ¿no? La primera. Sí, ¿eh? La primera, y bueno, lo primero quiero disculparme porque quiero que la gente sepa que igual llevamos pendiente con esta entrevista, si no me equivoco, desde el 6 de marzo. Sí, puede ser. O Puede sea, ser. Sí, sí, sí. llevamos tiempo detrás de la entrevista, pero bueno, como tienes una senda bastante... Pero lo importante es que estamos aquí, güey, y que estamos falando eso, como veis, Rocío, te veis los rótulos, Rocío Antela, concejala de Cultura de Mieres del Camín, pero vamos a hablar de muchísimas cosas en nos vinientes minutos, pero a lo primero eso, decíamos que ya toda primera experiencia en esto del Twitch, que son estas nuevas plataformas de directo, está la gente en directo y tenemos que contar a la gente, darles más gracias a la gente que se va uniendo, que hay una opción, Rocío, que es la opción de que la gente puede entrugar a través de un chat. Son no sé qué te parecen estas nuevas tecnologías, tipo el Twitch, no sé si eso, diera tu primera experiencia en Twitch en directo, que pasa mucha gente aquí en Asturias, pero ¿qué te parecen estas nuevas tecnologías, estas nuevas, tú además que tienes esos estudios audiovisuales? Bueno, cualquier tipo de comunicación, y bueno, la verdad, y que nunca lo usé, pero bueno, no sé, siempre hay una primera vez. Y si al final sirve para comunicarse y visibilizar, pues siempre bien. Siempre, Con un uso apropiado, siempre bien. siempre presta. Sí, esto del Twitch ya ves que lle muy de streamers, muy de agora de estos tiempos, llevamos tiempo usándolo aquí en Alderiques, y decíamos eso, que también incorporaste a la lista de Aníbal, del alcalde de Mieres, y es la concejala de Cultura. ¿Cómo está siendo esa experiencia institucional? Porque tú y es una mujer que lleves cuanta ya en movimientos, con mucha implicación social, pero que mucha gente entrugas esto, ¿qué diferencias hay entre lo que es una experiencia o lo que es la política institucional y lo que es